Pablo le escribe a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, inspirado por el Espíritu Santo, y le dice de esta manera, Gálatas capítulo 5, verso 16, y le damos para adelante aunque sea hasta el verso 25. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. El verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas, verso 19, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, dijo Pablo, como ya se lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow. Y el verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, verso 24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el verso 25, Pablo nos aconseja más diciendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aleluya. Y esta madrugada, mientras el Señor hablaba conmigo a través de su Espíritu Santo acerca de este mensaje que voy a predicar, hermano, en un momento yo sentí algo muy poderoso que Dios me habló acerca de la iglesia. Y entendí esta madrugada que todos, sin importar, todos estamos peleando una batalla por la santidad. Todos estamos en una guerra por ser íntegro. Pero en el caminar de la vida, yo quiero que usted sepa que van a pasar muchas cosas. A veces nos van a herir, a veces el pecado podrá tocarnos en un momento determinado, pero hay algo muy importante que usted debe saber, y es que usted no puede ser esclavo del pecado. Supongamos que a alguien en un momento determinado le tocó ser parte de una de estas manifestaciones de la carne que Pablo dice, pero usted no puede quedarse sepultado ahí. Usted necesita, yo necesito sacudirme, espantarme y volver nuevamente al redil que Dios ha preparado para que yo pueda vivir, que es una vida no guiada por la carne, sino guiada por el Espíritu. Y mire, mientras el Señor hablaba conmigo sobre esto, hay algo muy importante que usted debe de entender, hermano, y es que dentro de nosotros o en nosotros hay dos naturalezas y que una de las dos nos va a gobernar a nosotros en un momento determinado. O nos va a gobernar la vida que se vive en el Espíritu, o nos va a gobernar la vida que se vive en la carne. Ellos solamente hay dos reinos. Está el reino de la luz y está el reino de las tinieblas. ¿Cuánto alaban al Señor? Ellos no existe un reino intermedio donde yo puedo estar a mitad con Dios y a mitad con el diablo. Eso no funciona dentro del Evangelio. Dentro del Evangelio o vivimos la vida del Espíritu o entonces la carne nos va a gobernar y vamos a vivir la vida de la carne. Y por una razón, no sé cuál es en realidad, el Señor me dio esta palabra esta madrugada para que yo la compartiera con usted, hermano. Porque una de las dos naturalezas se va a manifestar en nuestras vidas. ¿Cuántos han pecado en estos días? Yo he pecado en estos días. Yo no sé usted, pero yo he pecado en estos días. Pero una cosa hermosa, muy maravillosa, es saber, hermano,
que cuando de manera inconsciente y aún de manera consciente nosotros cometemos un pecado, cualquiera que sea el pecado, si en el momento de haber cometido el pecado nosotros nos tiramos a los pies de la cruz, tenemos esperanza. Porque en el único lugar donde se resuelve el problema del pecado es a los pies de la cruz, allá donde Cristo murió, tirarnos al suelo, llorar en el altar y decirle a Dios: Señor, yo he pecado de corazón, te pido que perdone mi pecado. Y la Biblia enseña, hermano, como el tipo que estaba en la cruz, que estaba a punto de morir y en el último momento le dijo a Jesús: ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay redención a través de la cruz. Hay perdón a través, aleluya, de lo que pasó aquel día en el Calvario. Pero una cosa importante, hermano, que nosotros debemos saber es que tenemos una naturaleza pecaminosa que va a luchar con todas las herramientas para que nosotros no vivamos la vida del Espíritu, sino para que nosotros seamos esclavos del pecado. Yo digo en esta mañana, yo no soy esclavo del pecado, hermano. Aun cuando hayamos cometido infracción, nosotros no somos esclavos. La Biblia dice en Romanos que los que están en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Pero ¿sabe para cuáles? Los que no viven conforme a la carne, sino que viven conforme al Espíritu. Entonces nosotros tenemos que anhelar de manera consciente vivir la vida del Espíritu en estos últimos tiempos, hermano, que nosotros estamos viviendo. Donde hay un mundo tan envolvente, donde todo tienta contra la santidad. Donde usted prende un televisor y todo lo que se proyecta es pornografía, lascivia, inmundicia. Todo lo que el mundo quiere traer, el mundo lo proyecta a través de la televisión, a través de la radio, a través de la internet. Pero en medio de ese problema que hay a nivel mundial, la iglesia tiene que prepararse ya para vivir la vida del Espíritu. Y quiero que le pongas atención a esto, hermano. Tenemos que ser controlados. Nuestra naturaleza tiene que ser controlada por el Espíritu de Dios y no por la carne. Hay dos estilos de vida que se viven. Una es la vida que se vive en la carne y otra es la vida, el estilo de vida que se vive en el Espíritu. Y Pablo lo escribe a los Gálatas y él viene trayendo desde el capítulo 1 una gran reprimenda hacia los Gálatas, porque los Gálatas habían comenzado a vivir una vida en el Espíritu, pero cuando ya estaban llegando al final, que Pablo se da cuenta de esta situación, Pablo le dice: ustedes son, en palabras mías, ustedes son tan torpes que después de haber empezado a vivir la vida del Espíritu, ustedes son capaces de terminar viviendo una vida en la carne. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia es lo que nosotros leímos, hermanos, y él le dice: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Realmente qué es lo que tú crees que quiere tu carne? Una de las cosas, hermano, que usted no debe olvidarse de esto nunca, y es que la carne nunca mira hacia el cielo, a su nombre. La carne nunca piensa en la eternidad, en la presencia del Señor. La carne nunca ora en el Espíritu. La carne nunca está pensando en llegar a ningún lado que se trate de la eternidad, porque la carne es de la tierra. Entonces usted tiene que saber que hay una lucha entre lo carnal y lo espiritual. Y en esa lucha uno de los dos va a salir victorioso. No podrán vencer los dos. O vence la vida de la carne, o nos ponemos en la brecha para que venza la vida del Espíritu. Y comencemos a manifestar el fruto del Espíritu en nuestra vida y no el fruto de la carne. Y desde anoche yo estaba meditando y le decía al Señor: wow, esto es muy poderoso, hermano. Oiga, ¿por qué razón? Pablo dice en el primer verso, en el verso 17, en el segundo: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y los dos están luchando para que usted no haga lo que usted quiere hacer.
La carne quiere cosas terrenales, pero el espíritu está luchando para que usted viva la vida del espíritu. A su nombre, gloria. Pero el espíritu está luchando para que usted viva dentro de lo que se llama esa libertad que usted tiene. El espíritu nos da todas las herramientas para que nosotros vivamos la vida que Dios quiere. Pero la carne está luchando para que usted viva una vida carnal acá en esta tierra. Para que usted viva una vida llena de lascivia, una vida llena de rencores, una vida llena de lujuria. Para que usted viva una vida atado a los placeres de la tierra y no a lo que el cielo ha demandado. Yo no sé si usted se da cuenta que Dios, usando a Juan, en la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 2, bien creo que es el verso 15 en adelante, Juan le dice a la iglesia que hoy, esta madrugada, el Señor colocó ese pasaje acá. El Señor me decía, coloca ese pasaje ahí. Oye, ¿por qué? Porque Juan le decía a la iglesia, no amen al mundo, ni amen las cosas que son de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, hermano, todo lo que hay en el mundo, y una cosa importante que quiero que sepa, es que no está hablando exclusivamente de todo lo que Dios creó. Si tú te vas a Génesis, el capítulo 1, te vas a dar cuenta que cuando Dios termina la creación, la Biblia dice, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno. Hasta el diablo era bueno, hermano. Lo que pasa es que se dañó, se puso malo. Entonces, cuando la Biblia dice no ame al mundo, no te está diciendo que no ame lo que Dios creó, sino el sistema global que está inundando al mundo y a las iglesias. El sistema global que hay, que lo que quiere es vivir una vida como sea, y que como quiera se agrada a Dios, y que Dios como quiera nosotros estamos bien, y que podemos brincar y saltar, llegar allá y volver acá y no hay problema. Un sistema que dice, sin palabras, que la santidad no es real, pero la santidad existe. Y Dios demanda santidad de su iglesia. El Señor le dijo a la iglesia, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el que ama al mundo hace las cosas que hay en el mundo. ¿Por qué usted cree que la gente odia? Porque en vez de vivir la vida del Espíritu, empieza de manera consciente o inconsciente a vivir la vida que se vive en el mundo. En el mundo hay odio, pero en la iglesia tiene que haber amor. En el mundo no hay paz, pero en la iglesia tiene que haber paz, hermano. Tiene que sobreabundar la mansedumbre, la templanza, el gozo. Tiene que sobreabundar. A su nombre sea la gloria. Porque todo lo que hay en el mundo referente a los deseos de la carne, a los deseos de la vida, a la vanagloria de la vida, a los deseos de los ojos, no viene del Padre, sino que viene del mundo, hermano. Y el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ese va a permanecer para siempre. Entonces lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de los Gálatas en aquella ocasión, que nos lo está diciendo a nosotros ahora: anden en el Espíritu, muévanse en el Espíritu, vigilen en el Espíritu, crean por el Espíritu. Que todo lo que usted y yo hagamos, lo hagamos bajo la guianza del Espíritu. Porque si no es así, entonces la carne es la que nos está gobernando. Por eso hay odio en el corazón de mucha gente. Por eso hay gente rencoroso. Pero ¿por qué usted cree que hay gente con la lengua tan inquieta? ¿Sabe por qué? Porque viven la vida de la carne, la vida del espíritu. Se vive que usted tiene que pensar antes de hablar, no hablar antes de pensar. A su nombre, gloria. ¿Por qué usted cree que hay gente tan chismoso? Porque viven la vida de la carne. Esas son manifestaciones de la carne. No es que usted va a vivir metido en un centro de brujería, pero las iglesias se están llenando de brujería disfrazada de cristianismo. A su nombre, gloria. Yo no sé si usted se da cuenta que la gente le está dando más valor a un supuesto aceite ungido que al nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario. La gente está creyendo que todo tiene que ungirlo y se han olvidado que el poder está en el nombre. Pero hay mucha brujería disfrazada. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no se está dando cuenta que el mundo se está metiendo dentro de ella. Ahora venden pañuelos ungidos, sábanas ungidas, aceites ungidas,
agua bendita ungida. Ahora venden gorras ungidas. Oye, hermano, cuadros ungidos. Ellos tienen de todo. En estos días apareció una persona vendiendo pulseras ungidas. Yo dije, eso es carne, esas son manifestaciones. Si usted ve al final, en el verso número de la palabra que leímos, Pablo dice, hablando de todas las manifestaciones de la carne, él dijo, y cosas semejantes a estas. Por si se le escapa una, todo lo que tú entiendes que te atrae a tu carne, tiene que saber que va en contra de la vida del Espíritu. Porque hay una lucha constante entre la carne y el Espíritu, hermanas y hermanos. Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Porque todo lo que tu carne anhela, óigame bien, todo lo que sea. ¿Tú sabes por qué hay hombres que su pasión es estar con una mujer ajena o con una que no sea de él? Aunque no sea ajena. Porque en el corazón y en la mente todavía se está viviendo la vida de la carne. A su nombre, gloria. ¿Por qué tú crees que dentro de las iglesias hay tanto problema? La mayoría producto de la carne. Pablo nos está diciendo, anden en el Espíritu. No satisfagan los deseos de la carne. Si la carne quiere entrar a un terreno prohibido, no le dé ese gusto, sal corriendo. Donde tú no puedas entrar con Cristo, mejor no entre. A su nombre, gloria. Si le va a dar ese aplauso, dáselo de verdad. Aleluya. Pablo dice, anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Por mencionarte alguno. Pablo dice, los que son guiados del Espíritu no están bajo la ley. Y son manifiestas las obras de la carne. Las obras de la carne, empieza Pablo aquí hablando acerca del adulterio. No es que usted se acueste con una mujer o con un hombre ajeno en un momento. Pero usted puede llevarlo en el corazón también. Y adulterar desde el corazón. Pablo nos está diciendo que el que vive la vida del Espíritu ni siquiera piensa en esas cosas. Puede venir una flecha, pero en el momento que la flecha entró, salió también, porque la vida del Espíritu nos ha librado, dice Romano, de la vida de la carne, de la muerte y del pecado. A su nombre, gloria. Pablo dice, adulterio, fornicación, enemistades. Esos son manifestaciones de la carne. Hay gente que como quiera tiene problemas, hermano. Hay gente que usted no le puede hablar ni bonito ni feo, ni lo puede saludar mucho, ni debe dejar de saludarlo, porque si lo saluda mucho, son gente que se encuentran que hay un problema. Si usted no lo saluda como quiera, para ellos también hay un problema. Si usted lo mira mucho, dice, ¿qué es lo que tanto me mira? De que usted deja de mirarlo, dice, pero ahora no me mira. Hay gente que da muchos problemas. ¿Sabe por qué? Porque no han aprendido que tenemos que vivir la vida del Espíritu. La vida del Espíritu es amor. A su nombre. Y no es amor solamente para el que me ama. Jesús dijo, ustedes tienen que amar aún a sus enemigos. Porque habrá gente que aunque tú no seas enemigo de ellos, ellos se harán enemigos tuyos. Pero el que vive la vida del Espíritu, aun cuando ellos se hagan enemigos, los sigue amando así. Hasta que la cadena se rompa y la persona pueda un día entender. Enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, envidias. Bueno, predicador. Hay gente envidiosa en las iglesias, señores. Envidiosos hasta de ministerios. Envidiosos hasta de llamado. Porque no han entendido la vida del Espíritu, que para que seamos un cuerpo necesitamos ser miembros los unos de los otros. Usted me ayuda a mí y yo lo ayudo a usted para que la iglesia pueda seguir funcionando bien. Y que no hay nadie mayor que nadie, sino que todos somos iguales. A su nombre, gloria. El que vive la vida del Espíritu no se le mete ese espíritu de superioridad. El que vive la vida del Espíritu vive una vida humilde, sencilla, porque él sabe que no necesita promoción de hombre. Él sabe que Dios es el que lo va a promover, porque eso lo hace Dios cuando vivimos la vida del Espíritu. Y es importante saber, hermano, que Pablo le está diciendo a la iglesia,
Pablo no está diciendo aquel que predica un mensaje con mucha elocuencia y mucha sabiduría humana es porque vive una vida del Espíritu. No, Pablo no está diciendo eso. Aquel que viene todos los cultos, metido todos los días, es uno que vive la vida en el Espíritu. Pablo no está diciendo eso tampoco. Pablo no está diciendo que los que no predican tampoco viven en la carne. Ni tampoco está diciendo que los que vienen poco al culto es porque viven en la carne. Pablo no está diciendo eso. Pero nosotros juzgamos las apariencias. A veces pensamos que porque alguien no viene con tanta frecuencia es porque ya está casi impío. Pero usted no sabe la relación que vive esa persona en el secreto, en el altar, en su casa, a su nombre gloria. Usted no sabe, no juzgue apariencia. Vamos a vivir la vida del Espíritu, porque el espiritual sabe juzgar todas las cosas. El espiritual, escucha esto, cuando el espiritual ve a alguien que tiene días que no viene, no se pone a pensar, wow, fulano se está descarriando, está frío, ya él decidió por el mundo. No, el espiritual entiende que puede haber un problema en esa persona y incluso mejor va a donde él y lo busca y dice, varón, ¿qué está pasando? Ese día que no te veo, ¿dónde estaba? Y lo levanta si estaba caído, o se da cuenta que era que el varón o la varona no estaba en el lugar, que hacía días que se había ido porque se le enfermó una gente. Y ya uno mal pensando, hermano. ¿Por qué? Porque juzgamos según la carne. No hagan juicio. No somos jueces. Vamos a vivir la vida del Espíritu. Y no le vamos a dar satisfacción a la vida de la carne. La vida de la carne trae unos ojos lujuriosos. La vida del Espíritu trae ojos de santidad. La vida de la carne quiere ver al desnudo. La vida del Espíritu quiere vestir al desnudo. A su nombre, gloria. La vida de la carne anhela todo lo que tiene el otro. La vida del Espíritu quiere despojarse para bendecir al otro. Tenemos que empezar a vivir una vida del Espíritu en un mundo tan envolvente, hermano, que nos quiere hacer igual a ellos. Pero nosotros no somos locos, como dice Nicholas Higgs. Nosotros viviremos la vida del Espíritu, cueste lo que nos cueste. Y así tengamos que morir luchando por vivir la vida del Espíritu, vamos a morir en eso, hermano, porque entonces sí es verdad que la corona está asegurada. Los deseos de la carne y el fruto del Espíritu, uno de los dos se va a manifestar. Y esta mañana yo creo que es una buena ocasión para nosotros saber de qué lado estamos. A su nombre. Para nosotros identificar de qué lado estamos posicionados. Y te quiero decir algo muy importante que yo sé que te va a bendecir. Mientras oraba en la madrugada, el Espíritu Santo me dijo, ten cuidado cuando vayas a predicar esto. Para que los que adulteraron en algún momento no vayan a creer que siguen siendo adúlteros cuando ya no están adulterando. Ten cuidado, porque hay gente que mintió una vez, o mintió 10 veces, o mintió 100 veces en su vida, pero no es mentiroso. Hay gente que adulteró, pero no es un adúltero. Te me dirá, varón, pero ¿cómo no puede ser un adúltero si adulteró? No, señores, entonces, cuando yo leí este pasaje, yo dije, Dios mío, pero el diablo estaba a punto de llevarme y yo no me daba cuenta, porque yo estaba envuelto en toda esa basura que Pablo está mencionando ahí. Pero ya soy libre por la sangre de Cristo. Y cuando me ha tocado pecar, yo me levanto y cojo el Calvario, ruego allá a Jesús que ruegue al Padre por mí, y yo siento que el Espíritu me confirma y me dice, está perdonado, vete y no peques más. Yo en un momento sentí que el Espíritu me decía esto: hay gente que ha fornicado, pero no es un fornicario. No se descuide, porque si se descuida cualquiera puede resbalar, cualquiera puede caer. Pero usted y yo somos bienaventurados, que no se sabe, porque a veces juzgamos los pecados por el adulterio y la fornicación y nos olvidamos que el chisme, la lujuria, la envidia, la mentira son parte de la manifestación de la carne. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Y ahorita se leyó una palabra devocional donde Pablo le escribió a los colosenses en el capítulo 3 y le dijo de esta manera: hermanos, no mientan los unos a los otros.
Despójense del viejo hombre que está viciado con sus hechos y renuévense de un hombre nuevo que es conforme a la imagen de Cristo Jesús. Necesitamos vivir la vida del Espíritu. Necesitamos andar en el Espíritu. No para hablar en lenguas, hermanos. No para saltar y romper sillas y brincar. Necesitamos vivir la vida del Espíritu, porque esa es la vida que agrada a Dios. Porque hay un sistema religioso en el mundo que está determinando ellos cuáles son los hombres de Dios y cuáles no son, por como ellos ven que esa gente manifiestan una vida dentro de toda la liturgia de la iglesia. Si la gente lo ve que hace muchas cosas en la iglesia, la gente entiende, no, es una persona espiritual, hermanos, es un hombre que no falla una. Si la gente ve que tú eres el que hace de todo, la gente dice, no, es un hombre espiritual, pero eso no es lo que identifica que un hombre sea espiritual. Hemos aprendido en esta tierra a hacer de todo sin tener el Espíritu de Dios. La gente aprende a danzar sin tener el Espíritu de Dios. La gente aprende a predicar con mucha elocuencia sin tener el Espíritu de Dios. La gente aprende a enseñar sin tener el Espíritu de Dios. La gente aprende a cantar, a hablar en lenguas sin tener el Espíritu de Dios. A su nombre, gloria. Necesitamos ser genuinos. Y yo le decía a Dios en esta mañana, ayúdame. Y yo sentía como el Espíritu Santo, hermano, hablaba mi vida sobre esto. ¿Sabe por qué? Porque a Dios nadie lo va a engañar. Yo podré engañarlo a usted, pero a Dios yo no lo voy a engañar. Y tarde o temprano ha de manifestarse o la vida de la carne que yo vivo o la vida del Espíritu. No importa que tú tengas muchos años tranquilito ahí. Bueno, tú no predicas, tú no enseñas, tú simplemente, aparentemente, lo único que hace es orar por el que predica, por el que enseña. Tú crees que no está en nada. No, eso es parte del cuerpo también. E incluso yo estoy totalmente convencido que la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo, yo estoy de pie. Pero si le vamos a agregar algo, es por la oración de mucha gente que nunca casi esté adelante. Pero ellos están orando por mí también. Y ellos nunca usted lo ve brillando, hermano. Pero eso no significa que yo esté viviendo una vida en el Espíritu. Esto es algo personal. Porque al mundo yo me le puedo esconder, pero a Dios no. Dios sabe quién soy. Dios nos conoce, hermanos. Y por algo Pablo nos dijo, guiado por el Espíritu Santo esta mañana, nos dice: vivan la vida que se vive en el Espíritu. La carne quiere lujuria. El Espíritu es sencillo. El Espíritu quiere que el reino de los cielos se expanda y que llegue a los confines de la tierra. La carne no quiere ser parte de ese equipo. ¿Sabe por qué? Porque no lo ponen adelante para llevarse la gloria. Hay gente en las iglesias en el mundo, y alguien tiene que escuchar esto, que de la única forma que se envuelven en programas para que el reino crezca es si el nombre de ellos va a salir en la lista. ¿Sabe qué es eso? Manifestaciones de la carne, cosas semejantes a esta. Porque Pablo no habla de vanagloria, pero la vanagloria es parte de las manifestaciones de la carne. Necesitamos, hermano, vivir la vida del Espíritu, enfocarnos en el cielo. Desde la tierra, enfocado en el reino de los cielos, a su nombre, gloria. Y empezar a decirle a Dios: yo quiero vivir para ti. Yo lo que yo vaya a hacer, yo no quiero hacerlo para que nadie me aplauda. Yo quiero hacerlo para que tu nombre sea glorificado. Para que tu nombre sea exaltado. A su nombre sea la gloria. Y termino aquí. Porque tienes que saber cuáles son las manifestaciones de la carne, o parte de ellas que aunque no estén escritas acá. Cuando tú sientes orar, ¿sabe quién es que te dice: muchacho, ponte a chatear mejor? ¿Quién usted cree? Pero yo estoy predicando hoy a ángeles que no chatean de noche y de día. Que el diablo nos ha robado el tiempo de la oración, hermanos. ¿Quién usted cree que cuando usted dice: bueno, yo mañana, Señor, me voy a levantar en ayuno y oración?
¿Quién usted cree que se levanta y le hace la guerra? Y ese día lo que menos le gusta a usted dice, wow, yo con una de esas. Ay, Dios mío. A su nombre. ¿Quién usted cree, hermano? Que usted dice, Señor, yo te prometo, porque hay gente que le prometen a Dios a veces hasta lo loco, sin pensar. Le dicen, Dios, yo te prometo que voy a orar en la madrugada por 40 madrugadas. ¿A quién usted cree que más frío le da en esos días y más sueño? ¿Al espíritu? No, a la carne. Porque la carne no quiere saber de Dios. La carne va a usar todas las herramientas para que usted no mire para arriba. Pero le tengo una noticia, agarre esta noticia de una vez. Tenemos al Espíritu de Dios con todas las herramientas del cielo para prepararnos para que cuando la carne se levante, luchar en la vida del Espíritu y vencer la carne en el nombre de Jesús. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién tú crees que se levanta contra ti cuando tú dices, voy a leer la Biblia? Oiga, hay gente que no lee la palabra de Dios. Hay gente que la Biblia la ve a veces. ¿Quién usted cree que se levanta contra usted cuando usted dice, bueno, desde hoy me voy a levantar a leer la Biblia entera? Hay gente que lo ha dicho no se sabe cuántos años. De que entre el año voy a leer la Biblia. Y este año la voy a leer enterecita. Y no llegan a febrero. ¿Por qué usted cree? Porque es más fácil, y ahora que tenemos la Biblia aquí digital, cuando usted abre la Biblia que le sale un anuncito ahí de TikTok, es más fácil darle seguimiento al TikTok y no tener ese dominio. ¿Por qué no lo tenemos? Porque no vivimos la vida del Espíritu. Si viviéramos la vida del Espíritu, entenderíamos que hay un momento muy insignificante para ir a TikTok, pero que hay una vida completa que hay que vivir en el Espíritu. ¿Quién usted cree que se levante, hermano? ¿Cuántas veces usted se ha propuesto, me voy a alimentar con la palabra de Dios? Quiero alimento para el alma. Quiero alimentar mi espíritu con la palabra sacrosanta del Señor. Me pongo de pie y voy a hacerlo. Yo lo haré. Y ese día temblamos, hermano. Ese día decimos, wow, Dios lo confirmó. Pero prepárese. Porque al otro día, ese día usted venció, pero al otro día la carne se va a levantar contra usted. Y no va a haber tiempo. Usted se va a levantar tarde. A usted lo llamó fulano. Exactamente cuando usted va a coger la Biblia le llegó un mensaje de WhatsApp. Y abrió el mensaje y por ahí se fue y se pasó el tiempo de leer la palabra. Y alimentar el espíritu, que su alimento es la palabra de Dios. Amamos más las cosas de la tierra. Y esto no es escondido, que las cosas del cielo. Pero el Señor nos quiere redireccionar en esta mañana para que nosotros vivamos la vida del espíritu y que no vivamos la vida de la carne. La carne no ama a Dios. No me venga con el cuentecito de que si la carne no ama a Dios, no quiere saber de Dios, es enemiga de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la carne está luchando contra el Espíritu de Dios. Para que usted no haga lo que el Espíritu quiere, sino para que usted haga lo que la carne quiere. Que usted vive una vida desenfrenada. Mire, Pablo le escribe a los colosenses y le dice, a mí me gustó esto, porque él le dice a los colosenses, quiten de ustedes toda ira, toda contienda, toda blasfemia, toda palabra deshonesta, mala palabra. Palabras que no son honestas, sáquenla de su boca. Tenemos que cuidar nuestra boca, que nuestras palabras sean sazonadas con el Espíritu de Dios. ¿Por qué usted cree que hay malos chats? Caramba, varón, te va a meter ahí. ¿Por qué usted cree, hermano, que hay hombres que cuando le hablan al marido de la mujer le dicen, varón de Dios, Dios te bendiga, que yo qué? Pero entonces hay hombres que cuando le hablan a la mujer de ese hombre le hablan de otra manera? Amada mía, ¿cómo tú estás? Pero esa no es amada suya. Ni ese hombre es mi amor tuyo. No, ese hombre ajeno, y la mujer también es ajena.
Pero cuando nos dirigimos al sexo que es opuesto, vamos como con esa sencillez y esa sutilidad que es satánica. No me mire con los ojos blanquitos así como que dice que eso es lo que se está viviendo ahora. Porque se está viviendo que la manifestación de la carne en nosotros y no la manifestación del Espíritu. No se me ría, no, denle un aplauso al Señor. Que eso es así, hermano. Porque amamos más al mundo que las cosas que son del cielo, hermanos. Pero Dios nos quiere poner en la posición hoy. Y Dios le dice a Pablo, dile a la iglesia, a esa iglesia que estaba muerta en pecado. ¿Cuánto estaba muerto, hermano? Estábamos muertecitos, listos para sepulcro. Y el Señor envió a Jesús y vino a morir en la cruz para sacarnos de la muerte y darnos vida. Vamos a cuidar esta parte que nos corresponde a nosotros. Y para que llevemos menos castigo acá por causa de nuestras acciones, vamos a empezar a vivir la vida que se vive en el Espíritu, hermano. La vida de la carne es una vida de murmuraciones, a su nombre. La vida de la carne te va a decir ahorita cuando tú te vayas, o tú oíste todos los disparates que habló el predicador ahí hablando de que uno chatea, que yo qué, que yo cuánto. La vida de la carne se va a querer defender. El espiritual dirá, es verdad lo que él dijo, me voy a quitar. ¿Por qué usted cree que hay gente que en vez de estar orando y leyendo la Biblia a la 1, a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, están dándole para arriba a toda la basura que hay en la vida de la carne? Tenemos que romper eso. ¿Por qué usted cree que hay gente que siempre va a la pornografía y está atado a pornografía? La vida de la carne, eso son manifestaciones de la carne. Que necesitamos orar, hermanos, en el Espíritu y poner toda nuestra fuerza para que la carne no nos venza. Pero le voy a decir algo, ella luchará continuamente con nosotros hasta el último día. Usted hoy decide, hoy no voy a mentir. En el nombre de Jesús no voy a mentir. Está bien, no mienta hoy, pero yo voy a amanecer. Mañana no veo. Usted dice, no, yo no voy a hablar de mis hermanos. Yo no me voy a levantar contra los ungidos de Dios. Yo no voy a hablar nada que sea referente dañino de mis hermanos. Yo voy a sumarle valor a las cosas que tiene mi hermano. Usted dice, hoy no voy a pecar. Y no se preocupe, hermano, no, ese día usted no va a pecar, pero tranquilo que mañana amanece otra vez. Mañana usted se verá con la carne ahí. Y si usted no cuidó su vida en el Espíritu, la carne lo va a hacer caer otra vez. Aleluya. Y seguiremos continuamente viviendo bajo la maldición del pecado cuando tenemos las puertas abiertas para vivir la vida del Espíritu. Señores, necesitamos al Espíritu Santo de Dios guiando cada detalle de nuestra vida, porque el Espíritu Santo es el único capaz de hacer que la palabra que nosotros recibimos como información, Él la puede convertir, a su nombre sea la gloria, en revelación. Y la revelación transforma a los hombres. No solo la información. Necesitamos esa revelación, esa iluminación que hay en las Sagradas Escrituras, ese poder que hay en la palabra de Dios. Lo necesitamos para que nuestras vidas cambien, hermanos. No podemos seguir así. Yo no sé a quién yo le estoy diciendo esto, pero no podemos seguir así. Necesitamos volver al altar. Necesitamos volver a orar, levantarnos a tener un encuentro con Dios. Ponerle una emboscada de madrugada al Señor y decirle, estoy aquí hasta que tú no pases por aquí. Yo no me muevo de aquí hasta que tú no me bendigas, Señor. ¿Por qué usted cree que hay tanto entretenimiento en las iglesias cristianas evangélicas? Que decimos que tenemos al Espíritu de Dios con poder sobre nosotros. ¿Por qué usted cree eso? Porque la mayoría de las cosas la dirige la carne y no el Espíritu. Necesitamos al Espíritu Santo para que toda la vida antigua de nosotros desaparezca. Todo lo que arrastramos después de haber conocido a Jesús
se vaya, hermanos, y la vida nueva del Espíritu empiece a dar su fruto para gloria del Señor.